A principios de siglo, las enfermedades contagiosas devenían rápidamente en epidemias difíciles de controlar. El menor desarrollo de las ciencias, acompañado muchas veces de una dosis de superstición y un cierto desconocimiento de las normas sanitarias, desembocaba en verdaderas cadenas de muerte, capaces de diezmar poblaciones enteras. En 1919, la peste bubónica, que venía azotando todo el norte de la provincia de Santa Fe, hizo su aparición en Totoras, un pueblo distante 50 kilómetros de Rosario. 5 personas, 6 por día, que eran llevadas al cementerio donde habían hecho una fosa común y para que no se propagara la peste, porque creían que la peste se iba a propagar por medio de gérmenes de esos muertos, los rociaban con cal. Pero lo que prácticamente eran las pulgas los de la enfermedad, no eran lo que podía ser de los muertos esos. Y sabían pasar con los mismos, con un carrito de la comuna que sabía llevar ahí. Entonces los llevaban al cementerio 2 o 3 por vez en cada viaje, que iban a la fosa común. La de la bubónica se enfermó y entonces la llevaron al hospital y se sanó, gracias a Dios, pero al final decían que no era, porque ella estuvo muy pocos días internada, no estuvo mucho. Pero mi mamá, por precaución, quemó toda la ropa. Y bueno, yo entonces era muy chica, pero me acuerdo bien que en casa nos tenían un poquito al margen de todo lo que sucedía, pero teníamos todo el patio que era de mosaico muy grande y siempre con agua y criolina, desinfectando, pero nosotros, qué sé yo, nos mandaban a jugar a cualquier cosa menos de comentarnos todas esas cosas que estaban sucediendo. Frente a una epidemia, no solo se extreman los cuidados, sino que, además, se generan situaciones extraordinarias a fin de responder a las emergencias y necesidades de los afectados. No se disponía de lugar para el aislamiento y atención de tantos enfermos, como tampoco de suficiente atención médica. Cada día había varias muertes y entierros, pues esta enfermedad, en aquel tiempo, causaba la muerte casi en el 100% de los casos. Según el relato de los totorenses, los familiares de mucha gente que murió de peste no quisieron que este dato apareciese en sus partidas de defunción. Cuando llevaron a un hombre que lo encontraron en la calle, junto con los demás muertos, que los llevaban todos en una carreta, todos juntos, sin cajón ni nada, y lo echaban a una fosa común. Y bueno, recogieron a este hombre y lo llevaron también. Pero cuando lo van a tirar a la fosa, este hombre reaccionó y resulta que estaba completamente borracho. Todos los días morían gente y lo tiraban a una fosa común, lo cubrían con cal para evitar después el contagio, ¿no? En este ambiente de pánico, cada familia buscaba cómo protegerse, ya que la peste bubónica se contagia fácilmente. Ante la urgencia, un hospital que aún no se había inaugurado debió convertirse en lazareto para recibir a los infectados de peste bubónica. Se decía que nadie salía vivo del lazareto y la gente del pueblo ni siquiera pasaba por allí. Un médico y un enfermero eran el único personal disponible y como el número de los enfermos crecía sin cesar, la tarea se volvía demasiado pesada.
Ante la dificultad de solicitar voluntarios a causa del fácil contagio de la peste, las autoridades de Totoras decidieron llamar a las puertas del colegio San José de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Nuestra Señora. Según el relato del doctor Medina, le contamos a la Madre Superiora, la Madre Benigna, acerca de nuestra misión, humildemente y no sin temores, porque comprendíamos y veíamos el peligro. El pueblo necesitaba que 2 hermanas se improvisasen enfermeras, y la Madre Benigna comunicó este pedido a su comunidad de hermanas. Habló a la comunidad explicándoles la situación para pedir la entrega de ir al lazareto. Todas reclamaron para sí el privilegio de este servicio. En 1919 asoló gran parte de la provincia de Santa Fe, pero especialmente Totoras, una gran epidemia, la peste bubónica. Y la situación fue tan grave, tan alarmante, tan desastrosa, que el médico del pueblo, el doctor Medina, se presentó a la superiora del Colegio San José para pedirle si podía prestar alguna ayuda para atender a los enfermos. Entonces, dada esta situación, la Madre Benigna, Curra Silastres, española, de un temperamento fuerte, generoso y muy virtuosa, reunió a las hermanas y, según me lo relató una de las compañeras de estas hermanas, estaban en el recreo y preguntó, expuso primero la situación que le presentaba el médico y preguntó si alguna estaría dispuesta, podría, querría, porque era algo que no se podía imponer, atender a estos enfermos apestados y cuya presencia ya implicaba prácticamente la seguridad de que hacían el sacrificio de su vida. La hermana que me lo contó, la hermana Asunción, también se ofreció, pero a las 2 que aceptaron fue a la hermana Guillermina y a la hermana María Javier, que generosamente se dispusieron a afrontar esta situación y entregarse para atender a los enfermos. La hermana María Javier y la hermana Guillermina se ofrecieron voluntariamente para ir al lazareto. La hermana María Javier tenía 65 años y había nacido en España. Y la hermana Guillermina tenía 37 años y era de Portugal. Ambas habían llegado a nuestro país en el año 1912. Se llamaba María Javier y Guillermina. Eran la hermana Javier era alta, delgada, de un carácter hermoso. Sí, ella siempre andaba donde estábamos nosotros. Siempre nos preguntaba cómo la pasábamos. Era muy, muy, muy buena y muy simpática. Daba gusto verla. Me parece a veces, cuando rezo la recuerdo. Todas las hermanas lloraban, todas. De ellas no sé si lloraban, pero lo que sé es que generosamente se dispusieron a partir, prepararon sus cosas e inmediatamente se fueron al lazareto. Los infectados de peste, prácticamente enfermos terminales, necesitaban de quienes los atendieran en sus dolencias físicas y espirituales. Necesitaban ser consolados, fortalecidos, alentados y sobre todo acompañados para no vivir en soledad
el momento más difícil de sus vidas. Y las hermanas María Javier y Guillermina estuvieron dispuestas a sacrificar sus vidas para lograr este propósito. Los enfermos de la peste sufren hasta 41 grados de fiebre, vómitos, sed constante, dolor de cabeza y respiración agitada. Años más tarde vino una señora llamada, era tía de una de las alumnas del colegio, y me dice: hermanita, sus hermanas me cuidaron durante la peste, yo me sané. Desde el 20 de octubre de 1919, en que las hermanas ingresaron al lazareto, ambas se consagraron completamente a los enfermos. Esto fue, para ellas, el aislamiento total. Estaban privadas de su vida comunitaria, de la Santa Misa, de la comunión. Pero todo lo aceptaron. Sin duda, fue el rostro de Cristo sufriente el que se les presentó en las decenas de enfermos que pasaron por sus manos. Y a todos ellos se dedicaron con dulzura y paciencia, infundiéndoles esperanza, consolándolos desde la lejanía de sus familias y de sus sufrimientos, y acompañándolos en el momento de la muerte, a fin de que todo fuese más llevadero. En un primer momento, las hermanas de la comunidad pensaron que María Javier y Guillermina volverían. Pero luego llegó una carta de la hermana Guillermina solicitando que le enviaran un sacerdote, pues se sentía afectada del mal. A los pocos días, la hermana María Javier también cayó enferma, pero se sostuvo en pie para seguir cuidando a los enfermos y a la hermana Guillermina, que agotada por la enfermedad, quedó prostrada consumiéndose por la fiebre. El padre Marcelo Tanti le dio unción de los enfermos a las dos. El sacerdote del pueblo, aunque no dejaban entrar a nadie, estaba formalmente prohibido, las atendió y le dio la absolución y la extremaunción a distancia. La superiora, que era la Madre Benigna, la fundadora de la institución aquí en Argentina, española, de un temple férreo, tampoco quisieron dejar, le impidieron entrar. Y ella se impuso y dijo: no es posible. Y casi en forma violenta separó a los médicos y les dijo: son mis hijas. Y se acercó, antes de muerta, para alentarlas. Y según me contó el enfermero, el señor Lescano, Artemio Lescano, las hermanitas, antes de morir, una de ellas dice que se puso de rodillas sobre la alfombrita, rezó, supongo que hizo el sacrificio de su vida porque ya se veía enferma, y como con cierta preparación de enfermera preveía lo que iba a suceder, le recomendó, le hizo todas las recomendaciones posibles para que después de muerta la vistiera según las indicaciones que le daba. Esta hermanita permaneció todavía un tiempo con vida. La otra murió, pero para no llamarle la atención, le cubrieron el rostro discretamente con la sábana y le dijeron, le dijo la que estaba viva, dice: ¿y la hermana? ¿Cómo está la hermana? Dice: duerme, se ha dormido. Y ella contestó: de ese sueño voy a participar dentro de un momento.
Y así fue. A las 3 horas de fallecida la hermana Guillermina, la hermana María Javier acompañaba a su hermana al cielo. Y cuando la noticia llegó al colegio, a pesar del espíritu de fe de nuestras hermanas, fue un llanto ofrecido al Señor para que cesara esta epidemia. Todas lloraron, lamentaron y ofrecieron al Señor el sacrificio de estas 2 hermanas suyas que habían partido a la eternidad con la misión de ayudar a los enfermos. Lo doloroso fue el entierro. Las llevaron en carretas y hacían un giro enorme por no pasar por la población, a pesar de que el lazareto estaba a las afueras. Se llevaron al cementerio local en un coche fúnebre de una cochería que tenía uno solo. Y como eran 2, entonces pusieron los 2 cajones, uno arriba del otro, los ataron con una soga y así fueron llevadas al cementerio. Cuando tocó la campana, que se ve que en ese momento terminaba de morir, tocan la campana, por favor, las hermanas, todas corrieron a la capilla. ¡Qué golpe que fue ese! Después de ahí, ya nos sacaron del colegio, ya nos llevaron a casa y de ahí ya no supimos más nada. Las hermanas María Javier y Guillermina fueron las últimas 2 personas en enfermarse de peste bubónica, enfermedad que nunca volvió a repetirse en la zona. Hoy responde tu mensaje, envíanos, Señor, para llevar tu palabra, tu vida y sanación. María Javier Guillermina se entregaron con valor. La docilidad y la disposición de estas hermanas, hasta para el sacrificio de sus vidas, es, para nosotros, un testimonio que interpela directamente a nuestras vidas. La hermana María Javier y la hermana Guillermina pertenecían a la congregación de las hermanas franciscanas misioneras de Nuestra Señora. El carisma de esta obra se encarnó fundamentalmente en 3 modos en nuestro país: a través de la educación, de atención a los enfermos y de casas de inserción en barrios carenciados. Nos encontramos con el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Rosario y el Colegio San José en Totoras. En Rosario tienen una comunidad inserta en un barrio carenciado y en Córdoba trabajan en una zona marginal. En Rosario, una de las hermanas dedicó varios años acompañando a la comunidad toba que se asienta en un barrio de esa ciudad. El noviciado de la congregación está en Córdoba y tienen una casa de retiros en San Juan, además de una casa para encuentros en Rosario, que es, a la vez, casa regional.
Hay personas que responden a Dios y se entregan a sus hermanos de un modo extraordinario. Ellas son la semilla y son nuestro estímulo. Esas personas nos hacen pensar en cuánto bien está en nuestro poder hacer si de la mano de Dios nos dedicamos a amar hasta ese extremo.